En medio de la emoción y la felicidad por el tan esperado regreso de Jimin y Jungkook después de su baja del servicio militar, el ambiente que rodeaba, como siempre, fue lleno de ilusión. La emoción de verlos nuevamente juntos, ya sea en la transmisión en vivo que realizaron o las palabras que dieron antes de ingresar a la agencia HYBE. Todo esto realmente nos trae mucha emoción y hay mucho de qué hablar, porque durante Live ellos revelaron cosas, pasaron momentos que definitivamente nos dejó a más de uno con la ilusión de seguir viendo y sabiendo qué pasó entre ambos durante todo este periodo del servicio militar. Por ejemplo, Jimin contó que una vez se despertó con Jungkook durmiendo encima de sus brazos, muy cerca de él. Cuando simplemente Jimin volteó un poco el rostro de Jungkook estaba a centímetros suyos. O sea que como si durmieran completamente juntos. Por otro lado, también reveló que Jungkook se había vuelto un poco descarado, dando a entender que estaba más atrevido de lo normal. Aquí hubo un juego de palabras donde los nervios y las risas dejaron a ambos en evidencia. Hay muchas cosas por la cual nos gustaría hablar de Jimin y Jungkook y este reciente live, muchos detalles de los cuales podemos analizar, ya que como siempre ambos suelen hablar en clave, palabras o momentos que solo ellos entienden. Pero nuevamente los fans estamos felices de ser el tercero en una transmisión de Jimin y Jungkook. Ya lo necesitábamos, lo anhelábamos y ahora no va a haber críticas que nos permitan no hablar de esto. Es más, va a haber muchísimos videos mencionando momento tras momento, porque cada segundo que pasa sale una nueva traducción, una mejor interpretación. Pero antes de centrarnos en todo esto, hablemos del lamentable suceso que ha ocurrido el día de hoy. O mejor dicho, el 11 de junio en la noche. Según informaron medios locales en Corea del Sur, durante la noche del 11 de junio, aproximadamente a las 11:20 de la noche, una mujer de nacionalidad china fue arrestada por intentar ingresar de manera ilegal a la residencia de Jungkook. Esto ocurrió tan solo a unas horas después de su baja oficial del servicio militar obligatorio. La sospechosa, identificada únicamente como señora A, tiene alrededor de 30 años de edad y fue capturada en flagrancia mientras intentaba abrir las puertas de la vivienda de Jungkook, ubicada en el distrito de Yongsan en Seúl. La policía acudió rápidamente al lugar tras recibir una denuncia y procedió al arresto inmediato de la mujer. De acuerdo con los primeros reportes emitidos por la comisaría de Yongsan, durante el interrogatorio preliminar, la sospechosa habría confesado que viajó expresamente desde China a Corea del Sur con la intención de ver a Jungkook, quien ese mismo día fue dada de baja del ejército surcoreano tras completar su servicio militar. Actualmente las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los detalles del caso y determinar qué tipo de sanción será aplicada.
El intento de allanamiento ha sido calificado como un hecho grave, ya que representa una violación directa a la privacidad y seguridad de Jungkook, quien apenas está retomando su vida como civil. Este incidente ha desatado una ola de indignación entre muchos, ya que, especialmente al tratarse de Jungkook, esto no sería un nuevo caso de acoso por parte de él. Estos seguidores obsesivos han traspasado los límites muchas veces respecto a la vida personal de Jungkook. Justamente Jungkook ya ha tocado el tema múltiples ocasiones, pidiendo encarecidamente que no lo sigan, que no se envíen regalos a su casa, y mucho menos que se intente averiguar o divulgar su dirección. Lo más lamentable es que Jungkook ni siquiera pudo disfrutar de un solo día en paz en su hogar tras su regreso del ejército. Además, recordemos que durante la transmisión de la cual les hablé al inicio, donde estaba con Jimin, Jungkook había dejado claro que se sentía cansado por haberse despertado temprano aquel día que le dieron el alta. A pesar de que se encontraba feliz de reencontrarse con ARMY, él realmente lo único que quería era ir a su casa y descansar, como cualquier persona después de un día muy ajetreado. Lamentablemente no pudo ser así, y su alegría fue opacada rápidamente por un acto que pone en evidencia la invasiva y peligrosa realidad que muchas celebridades enfrentan a diario. Y repito, lamentablemente, esto no sería lo primero que Jungkook pasa en torno a toda esta situación sobre el acoso de los fans o de esos fans obsesionados. Este tipo de acciones no solo resultan perturbadoras para el artista, sino también son ilegales y profundamente irrespetuosas. El hecho de que una figura pública goce de fama y éxito no justifica bajo ninguna circunstancia la violación de su intimidad ni su seguridad personal. Jungkook, como cualquier otro ser humano, merece tranquilidad, respeto y derecho a vivir en paz en su propio hogar. Como fans, debemos respetar esta privacidad que él ha pedido más de una vez. Aquellos que no lo hagan no son fans realmente. Muchas personas que han cometido este tipo de actos, incluso en menor grado, se justifican diciendo que lo aman tanto que quieren permanecer cerca de él. Pero no puedes amar a una persona y romper todos los límites que él ya ha impuesto, y creer que tienes un poder sobre su vida simplemente porque eres fan o lo sigues desde hace muchos años. Esto ha sido un golpe emocional para Jungkook, puedo estar segura. Cualquier persona con 2 dedos de frente lamentaría una situación así, ya que esto fue una experiencia realmente agotadora. Imagínate que alguien intente entrar a tu hogar, que esté tan mal de la cabeza como para intentar entrar a tu hogar siendo tú para él y ella para ti una completa desconocida. Porque por más que tú sigas a un artista durante muchísimos años, no lo conoces en persona, no sabes cómo es realmente. No puedes arriesgarlo y no puedes arriesgarte. Esperemos que Jungkook pueda recuperarse emocionalmente de esa experiencia, que se le garantice la seguridad que merece y que sobre todo se respete sus límites como ser humano más allá de su faceta artística.